Estamos en París en marzo de 1314. Es casi el amanecer. En una pequeña isla del Sena, un hombre se enfrenta a las llamas. Y ojo, no es un hombre cualquiera, es Jacques de Molay, el último gran maestre de los caballeros templarios, la que fue la orden militar y financiera, pues la más poderosa de la cristiandad. Su final es pura leyenda. Esa maldición que lanza al rey y al papa desde la hoguera forma parte del mito. Pero claro, el mito muchas veces oculta al hombre. ¿Quién era de verdad Molay antes de convertirse en mártir? ¿Qué pensaba? ¿Qué planeaba cuando estaba en la cima de su poder? Pues hasta ahora el retrato que teníamos se basaba sobre todo en crónicas de sus enemigos y en los registros de un juicio que, bueno, hoy sabemos que fue totalmente manipulado. Era la imagen de un líder, de una orden ya corrupta, sentenciada por la historia. Pero a veces la historia guarda secretos, y los guarda en los lugares más insospechados. Y un simple trozo de papel que ha estado olvidado más de 700 años en un archivo español tiene el poder de reenfocar esa imagen por completo. Y ese es justo el documento que vamos a analizar hoy. Tenemos delante los informes sobre el hallazgo de una carta, desconocida hasta ahora, dictada por el mismísimo Jacques de Molay, y encontrada nada menos que en el archivo de la Corona de Aragón. Así que hoy nos vamos a sumergir en esta historia, no solo en lo que dice la carta, sino en el mundo que nos revela. ¿Qué nos cuenta este pequeño trozo de papel sobre el estado real del Temple justo antes de su destrucción? Pues nos cuenta una historia de actividad frenética, de estrategia a nivel continental y de un líder que estaba en pleno control de su organización. O sea, una historia que choca pero frontalmente con la propaganda que lo llevó a la hoguera. Pues empecemos por el principio, por el hallazgo. ¿Cómo puede ser que un documento de este calibre aparezca así, de repente, en pleno siglo XXI? ¿Estaba en un cofre secreto o algo así? Nada tan romántico. Y eso para mí es lo más fascinante. La descubrió Beatriz Canellas, que es la jefa de descripción del archivo. Y no estaba en una sección sobre los templarios. Estaba pegado casi como una nota al margen, ¿sabes? En el último cuadernillo de un legajo sobre un pleito. Un pleito, un juicio. Sí, un conflicto por tierras entre los templarios de Miravet y un noble local, algo que ocurrió entre 1288 y 1293. Es la prueba definitiva de que la burocracia, a veces sin quererlo, es la mejor guardiana de la historia. O sea, qué fuerte. Que alguien hace siglos usó la carta casi como un post-it y la metió en un expediente que no tenía nada que ver. Es increíble. ¿Y cómo es físicamente? ¿Es un pergamino solemne como nos imaginamos? ¿Qué va? En absoluto. Es una hoja de papel bastante modesta. Mide unos 10 por 30 centímetros. Y aunque es un original de la época, la caligrafía no es de Molay, es de un secretario profesional, probablemente francés. Ah, claro. Molay, que venía del Franco Condado, se movía con su propia cancillería. Esto ya de por sí nos habla de una administración muy organizada, no del caos de una orden en decadencia. Y supongo que tendría un sello para autentificarla, ¿no? Lo tenía, un sello de cera negra. Está roto, seguramente al abrirla el destinatario, pero se conservan fragmentos, y en ellos se puede leer la palabra militum. Militum. Exacto. Parte de la leyenda del sello templario. Sigillum militum expisti. El sello de los soldados de Cristo. Se intuyen hasta los cascos de los dos caballeros sobre el caballo y el vientre del animal. Es, sin duda, auténtica. La carta está fechada el 21 de enero de 1296, y Molay se la envía a un comendador en Aragón que se llamaba Ramón de Belloc. Vale, 1296. Fecha clave. Para entender la importancia de esta carta, tenemos que viajar a ese momento. ¿Qué está pasando en el mundo? Y sobre todo, con los templarios. Porque su situación era complicada, por decirlo suavemente. Complicada es un eufemismo. Era crítica. 5 años antes, en el 91, había caído San Juan de Acre, el último bastión cristiano en Tierra Santa. Imagine el shock para toda la cristiandad. Las órdenes militares, que se habían creado para defender esos territorios, pues habían fracasado en su misión principal. Claro, la gente empezaría a preguntarse para qué servían. Exacto. Muchos en Europa se preguntaban si todavía tenían sentido. Se hablaba de fusionarlas, de reformarlas. La presión era enorme. Y justo en medio de esa crisis existencial, nombran a Jacques de Molay gran maestre. No parece el mejor momento para aceptar el cargo. No, desde luego que no. Él asume el mando entre 1292 y 1293, con la orden ya evacuada a su base en Chipre.
Su única misión, la que definía su existencia, era organizar una nueva cruzada para recuperar lo perdido. Y lejos de esa imagen de líder pasivo, Moley se lanza una gira diplomática y logística por toda Europa, entre el 93 y el 96. Necesita dinero, apoyos, hombres, necesita convencer a reyes y al Papa de que la reconquista es posible. Y en esa gira, claro, recala en la corona de Aragón, que no era una visita de cortesía, imagino. ¿Qué intereses tan grandes había allí como para que fuera el gran maestre en persona? A ver, Aragón era una potencia clave en el Mediterráneo, una retaguardia fundamental para cualquier operación en Oriente, y los templarios tenían allí posesiones enormes. Moley no va a pedir limosna, va a negociar de poder a poder con el rey, con Jaime II. De hecho, conservamos salvoconductos de la época, como uno firmado por el rey en Tarazona en agosto del 93, que le permite a Moley y a todo su séquito moverse libremente. Y negocia a lo grande, por lo que sé, porque el resultado de esas reuniones es un acuerdo de una importancia estratégica brutal, el intercambio de los derechos sobre Tortosa por el castillo de Peñíscola. Exacto. Los templarios ceden su parte en el señorío de Tortosa, una ciudad importante, pero, bueno, conflictiva. Y a cambio reciben Peñíscola y otras posesiones. Esto no es una decisión administrativa menor. Peñíscola es una fortaleza increíble sobre el mar, un enclave perfecto para concentrar poder y recursos. Moley está reorganizando sus activos en la península, pensando a largo plazo. Está jugando al ajedrez geopolítico con un rey. Esto ya nos dibuja un perfil muy distinto. No es un burócrata gestionando un declive, es un estratega en plena reorganización. Y en medio de esa gira necesita comunicarse con sus hombres. Supongo que ahí entra nuestra carta. ¿Qué les pide exactamente a sus comendadores en Aragón? La carta es muy directa, casi marcial, diría yo. Moley le informa a Ramón de Bell-lloc de dos cosas clave. Primero, que ha acordado con el Papa, con Bonifacio VIII, su viaje a Chipre para el 24 de junio de ese año. Y segundo, que antes de partir convoca un capítulo general de la Orden, o sea, una reunión de todos los altos mandos, en Arles, en Francia, para el 15 de agosto. El plan está en marcha. Pero claro, para un plan de esa envergadura hace falta el combustible que mueve el mundo. El dinero. Efectivamente. Y el propósito central de la carta es ese. Moley le exige a Bell-lloc que contribuya con el tercio de rentas. Era una especie de impuesto interno de la orden. La tercera parte de todos los ingresos de su encomienda, que debía destinarse a los preparativos de la guerra en Oriente. El rey Jaime II ya le había dado permiso para sacar de sus reinos todo lo necesario, víveres, armas, caballos, dinero, y Moley se está asegurando de que esa orden se cumpla hasta el último rincón. Y por el tono no parece que esté pidiendo un favor precisamente. Para nada. Utiliza una frase en latín que es una mezcla de proverbio y advertencia. Dice, Fidelis amicus in necessitatis articulo comprobatur. El amigo fiel si prueba en el momento de la necesidad. Justo. Y remata diciendo que en el capítulo de Arles veremos quiénes se portan bien, dando a cada uno según sus méritos. Es una orden clarísima. No hay lugar para excusas. Lo que me pregunto es, ¿por qué enviar una carta tan específica, con tanto detalle, a un solo comendador? Parece mucho esfuerzo para una sola persona. Y aquí es donde el descubrimiento se vuelve todavía más revelador. Resulta que esta carta a Ramón de Bell-lloc no es única. Ya se conocía otra, casi idéntica, enviada el mismo día a otro comendador, un tal Pere de Sant Just. Lo que el hallazgo de esta segunda carta confirma es que no son mensajes personales, son circulares. Moley tenía un sistema de comunicación centralizado y muy eficiente para transmitir sus órdenes a toda la red. Como una especie de campaña de email marketing del siglo XIII, pero con secretarios y sellos de cera. Exactamente. Demuestra un control directo sobre la organización. No se limita a hablar con los grandes priores provinciales. Se dirige a los gestores locales, a los comendadores de plazas importantes como Ascó, que era la de Bell-lloc. Quiere asegurarse de que sus órdenes llegan sin filtros y se ejecutan rápido. Y de paso, este hallazgo resuelve un pequeño puzzle para los historiadores. ¿En qué sentido? A ver, la primera carta, la de Pere de Sant Just, la publicó un historiador alemán, Heinrich Finke, hace más de un siglo. Pero Finke tenía dudas. Él creía que la fecha era 1295 en lugar del 96 y no conseguía descifrar bien el nombre de la ciudad de la reunión. Más tarde, el gran biógrafo de Moley, Alain de Murger, argumentó que, por el contexto de los viajes del maestre, la fecha correcta tenía que ser 1296. ¿Y esta nueva carta?
Lo confirma todo, de manera definitiva. La carta a Belloc tiene la misma fecha, 21 de enero de 1296, y especifica claramente que la reunión es en Arles. Es como encontrar la pieza que faltaba en un rompecabezas. Cierra un pequeño debate académico y nos da una certeza absoluta sobre los movimientos y los planes de Molay en ese año crucial. Y nos dice algo también sobre su forma de dirigir. Pere de Sant-Just era, por lo visto, amigo personal de Molay. Ramón de Belloc, en cambio, parece un administrador regional clave, o sea que se comunicaba tanto con su círculo de confianza como con la estructura formal. No dejaba cabos sueltos. No dejaba ni uno. Quería un control férreo para un proyecto monumental. Y es fascinante pensar que, gracias a este hallazgo, el Archivo de la Corona de Aragón se convierte en la institución del mundo que más documentos originales de Molay conserva. 20 en total. Un tesoro para entender a este hombre. Si juntamos todas las piezas, tenemos a un líder enérgico que recorre Europa, que negocia con reyes como un igual, que reorganiza las finanzas de la orden con mano de hierro y que moviliza una maquinaria internacional para lanzar una nueva cruzada. Este retrato choca violentamente con la imagen que se usó para destruirlo. Choca de forma brutal. La propaganda del rey Felipe IV de Francia, que fue quien orquestó su caída, pintaba a los templarios como una orden decadente, avariciosa, inútil y herética. La Carta de 1296 nos muestra justo lo contrario, una organización en plena actividad, enfocada en su misión original y dirigida por un líder estratégico y decidido. Entonces, si todo funcionaba tan bien, ¿qué demonios pasó? ¿Cómo se pasa de planificar la reconquista de Tierra Santa en el 96 a morir en la hoguera en 1314? En apenas una década. Pues lo que pasó fue la política. Y un rey, Felipe IV de Francia, que era a la vez piadoso, ambicioso y estaba absolutamente ahogado por las deudas. Y gran parte de esas deudas eran precisamente con el Temple. Claro. Los templarios no eran solo monjes guerreros, eran los banqueros de Europa. Felipe veía en ellos tres problemas. Un acreedor al que no podía pagar, un estado dentro de su estado que no controlaba y una riqueza enorme que podía solucionar sus problemas financieros. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Y aprovechando un momento de debilidad del papado, que estaba bajo su influencia en Aviñón, Felipe lanzó una operación sin precedentes. En la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, ordenó el arresto simultáneo de todos los templarios de Francia. Jacques de Molay, el hombre que negociaba con reyes, fue arrestado en París. Y ahí empezaron las acusaciones de herejía, de adorar a un ídolo, el famoso Baphomet, de escupir sobre la cruz. Acusaciones extraídas bajo tortura. Se inició un proceso que duró años, lleno de confesiones forzadas, de retractaciones, de una presión política inmensa sobre el Papa Clemente V. El objetivo de Felipe no era solo eliminar a un acreedor, era destruir el prestigio de la orden para poder quedarse con sus bienes de forma legítima. Y el Papa acabó cediendo. Bajo una presión enorme. En el Concilio de Vienne de 1312, Clemente V disolvió la orden. Ojo, no la condenó por herejía, que es un matiz importante, sino que la suprimió por vía administrativa, por el bien de la Iglesia. Pero para Molay y los altos cargos, el final fue mucho más trágico. La hoguera. Después de años en prisión, se retractó de su confesión forzada, defendió la inocencia del Temple hasta el final y fue quemado como hereje relapso. Es una de las grandes tragedias de la historia medieval. La imagen de ese hombre que planificaba la reconquista desde Chipre es la de un jefe de Estado, no la de un hereje. Y esta carta de 1296 es un testimonio directo de ese hombre en la cima de su poder. Un líder que fue víctima no de su propia decadencia, sino del cambio en el equilibrio de poder en Europa. Fue devorado por el nacimiento de los estados modernos, encarnados en un rey que ya no toleraba una organización internacional más rica y poderosa que él dentro de sus fronteras. Así que, resumiendo, una modesta hoja de papel que sobrevivió por puro azar pegada en un expediente judicial nos obliga a reevaluar la figura del último gran maestre templario. Nos devuelve la imagen de un hombre de acción, un estratega global, dedicado en cuerpo y alma a su causa, justo antes de que la historia, le arrollara. Exacto. Es una ventana directa a un momento congelado en el tiempo y nos deja con una idea final, casi una reflexión sobre nuestro propio presente. Esta carta se conservó por casualidad, oculta a plena vista en un mar de burocracia.
¿Cuántos otros fragmentos de verdad, cuántas otras historias que podrían cambiar nuestra percepción del pasado no están en grandes cofres, sino esperando en silencio en archivos físicos, o incluso en los servidores olvidados de nuestro mundo digital? ¿Qué historias cruciales de hoy se están perdiendo en todo este ruido, esperando a que alguien, dentro de 700 años, se fije en ellas?